Bueno, hoy día, jóvenes, vamos a ver un poco de geometría. Recuerda estudiar en forma perseverante y disciplinada, que es la llave del éxito del vivir bien. Y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición. Lugar geométrico. ¿Qué es lo que es un lugar geométrico? Bueno, se define un lugar geométrico como un conjunto de puntos que cumplen una condición dada. La circunferencia. Bueno, definamos la circunferencia. Es un lugar geométrico de todos los puntos del plano que se encuentran a una distancia r radio de un punto O o C llamado centro de la circunferencia. Si podemos ver en la figura, del centro a la orilla y todo el contorno, toda la orilla se le llama circunferencia. Continuamos. Elementos de la circunferencia. Tendremos el radio o C, es decir, un segmento cuyos extremos son en el centro y un punto de la circunferencia. Tendríamos ahora AC es una cuerda, AC es una cuerda, es decir, un segmento cuyo extremo son dos puntos de la circunferencia, el punto A y el punto C. AB es un diámetro, es decir, una cuerda. Este es el diámetro, una cuerda, que contiene el centro de la circunferencia, también se le llama la cuerda de mayor medida, o la cuerda mayor. BC es una recta secante, es decir, esta es una recta secante, es decir, intersecta la circunferencia en dos puntos. Es una recta que intersecta la circunferencia en dos puntos, en este caso en B y en C. Y tendríamos BD es una recta tangente, esta es una recta tangente, es decir, intersecta la circunferencia en un solo punto, en el punto B, en este caso ahí la intersecta, llamado punto de tangencia. Continuamos. CA, arco, es decir, una porción de la circunferencia delimitada por dos puntos de ella, el arco CA. Estos puntos se describen antihorarios, es decir, parte de C a A, por eso se le llama el arco CA. El arco CA está asociado a la cuerda AC, es decir, a la cuerda AC, y a los ángulos AOC, AOC y al ángulo ABC. Se dice que esta cuerda y estos ángulos subtienden al arco CA, es decir, el ángulo ABC subtiende al arco CA y también el ángulo AOC subtiende al arco CA. AC es un arco, en este caso es el más grande, pero se describe en forma antihoraria. O sea, el otro arco, el arco AC, es el arco mayor. Se describe en forma antihoraria. Por eso es tan importante el orden de los puntos cuando se los está identificando. En este caso, el arco AC es este. Y el arco CA es el azul. Subtender. ¿Qué es lo que es subtender? La gráfica de alguna manera lo muestra, pero lo voy a leer. Dice, unir con una línea recta los extremos de un arco, los extremos, estos son los E y F son los extremos del arco, de una curva. De esta manera se dice que los ángulos EAF, EAF, EBF, EOF, ECF subtienden al arco EF, subtienden. Eso es lo que se entiende por subtender. Arcos y medida de ángulos. Nuestro sistema de medida de ángulos se basa en dividir una circunferencia en 360 partes. Acá está dividido en 360 partes, va de 10 en 10. En 360 partes iguales, llamada grados, de manera que al hacer coincidir el centro de la circunferencia con el vértice de un ángulo, la medida de este último queda determinada por la cantidad de partes correspondientes al arco que subtiende. Ejemplo, acá tengo un ángulo que es el ángulo AB. El arco AB corresponde a 77 partes de las 360 partes
que se dividió la circunferencia, por lo que el ángulo alfa mide en grados 77. Claro, porque esta parte son 77 partes de la vuelta entera. Dada la equivalencia, es posible decir que el arco AB mide 77 grados, pese a que al ser una curva se debería utilizar para ello una medida de longitud. Así, es posible que un arco mida X grados, entendiendo con esto que es sostenido por un ángulo X, es decir, este arco AB mide alfa grados porque está sostenido por este ángulo alfa. Así es posible que un arco X mide X grados, entendiendo con esto que es sostenido por un ángulo X grados, cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Arcos y medida de ángulos. Si un arco de circunferencia mide X grados, corresponde a X sobre 360 de la circunferencia entera. ¿Qué se trata de decir? Ejemplo. Yo aquí tengo un arco de A a B y el ángulo alfa. Entonces yo puedo decir que el arco AB mide alfa sobre 360 de la circunferencia entera. Acá tengo X, por lo tanto acá tengo el ángulo va a ser θ, es decir, tanto el X como el θ van a ser iguales. Y tendría que este arco es X sobre 360 sobre la vuelta entera. Lo mismo en este caso, que aunque sean de distinto tamaño, la longitud es distinta, pero la medida en términos de grados es la misma. Longitud de un arco en la circunferencia. Si un arco de circunferencia mide X grados, corresponde a X sobre 360 de la circunferencia, lo que ya habíamos dicho. Es decir, es una porción de la circunferencia entera. Recordemos, perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia sabemos que es 2pi por r. Es decir, es la vuelta entera. El perímetro de la circunferencia es la vuelta entera, esta vuelta. Esa es la longitud de la circunferencia, es el perímetro. Si se tiene una circunferencia de centro O con longitud de arco AB, esta longitud de arco AB, que es L, el ángulo alfa con vértice en el centro de la circunferencia, este ángulo está con centro en el vértice de la circunferencia, y un radio R. Este es un radio y acá también el mismo radio. La longitud de un arco, es decir, esta longitud de la circunferencia se obtiene mediante la siguiente expresión o fórmula. La longitud va a ser el ángulo alfa partido por los 360, es decir, va a ser la porción que corresponde a la vuelta entera por la longitud de la circunferencia total, por el perímetro, por 2pi r. Si nosotros simplificamos, me quedaría acá 2 por 1, 2, 2 por cuánto me da 360, por 180 me quedaría alfa pi r, es decir, yo tengo que la longitud o el perímetro, o sea, la longitud de este arco vendría a ser igual a alfa por pi por r partido por 180. Esta es la fórmula para poder calcular esta longitud, que se obtuvo mediante esta otra parte que es la porción de la vuelta entera de la circunferencia. Ejemplo, para ver la proporcionalidad de la fórmula, vamos a usar primero la circunferencia completa. ¿Cuánto vale el ángulo en la circunferencia completa? Obviamente que el ángulo tendría que valer 360. Por lo tanto, lo reemplazamos, ya que la fórmula era alfa por pi por r partido por 180. Reemplazamos el alfa por 180. Simplificamos. 180 por 1 me da 180 y 180 por 2 me da 360. Por lo tanto, me queda 2pi r, que es justamente el perímetro de la circunferencia, es decir, la longitud de la vuelta entera de la circunferencia. A ver, veamos con la media circunferencia, es decir, esta parte solamente. Entonces, ¿cuánto en este caso vendría a valer el alfa? Como es la mitad de la circunferencia, es decir, este ángulo, el ángulo que subtiende a todo este arco sería 180. Por lo tanto, lo reemplazamos, simplificamos y me daría pi r. Es el resultado. Pero pi r, si yo multiplico arriba y abajo por 2, me quedaría un medio de 2pi r, es decir, la mitad del perímetro de la circunferencia o de la vuelta entera. Veamos el cuarto de circunferencia.
Es decir, ¿cuánto vale la longitud de este arco? Viene a ser el cuarto de circunferencia. Por lo tanto, nosotros sabemos, como es un cuarto de circunferencia, que este ángulo va a valer 90. Lo reemplazamos y simplificamos. 90 por 1 me da 90 y 90 por 2 me da 180, es decir, me queda pi por r partido por 2. Pero como queremos saber qué relación tiene con respecto a la vuelta entera, es decir, al perímetro total, multiplicamos arriba y abajo por 2 y me queda 2 pi r, que es el perímetro, y 2 por 2, 4, me queda un cuarto de 2 pi r, es decir, un cuarto de la vuelta entera, que es lo que realmente se ve dibujado. Veamos un ejemplo. Dice, calcula la longitud de un arco de circunferencia de radio 3 centímetros subtendida por un ángulo de 70 grados. El radio acá está a 3 centímetros, el ángulo está acá, 70 grados, está subtendiendo a este arco. Me están pidiendo la longitud de este arco. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula, tenemos que recordar, acá L es igual a alfa por pi por r partido por 180. El alfa en este caso es 70 y el radio tendría que ser 3. Lo reemplazamos y comenzamos a simplificar. Veamos, el 0 se va con el 0 y los grados con los grados. Y 3 por 1 me da 3, 3 por 6 me da 18. Es decir, el resultado es 7 sextos de pi centímetros. Entonces, la longitud de este arco es 7 sextos de pi centímetros. Ahora, si el pi lo escribo como 3,14, obtendría un valor numérico, pero es suficiente con eso. Área de un sector circular. Ahora vamos a ver lo que es el área de un sector circular. Bueno, si un sector circular mide alfa grados, corresponde a alfa sobre 360 del círculo completo. Es decir, esta porción del círculo, porque ahora es un círculo, es una parte del todo. Y bueno, es una parte del todo. Por lo tanto, tenemos que recordar un poco el área del círculo. ¿Cuánto es el área del círculo o el disco circular? Bueno, el área de un círculo, en la parte radianita de adentro, es igual a pi por r cuadrado. Por lo tanto, si se tiene un círculo de centro O con longitud de arco AB, acá está la longitud del arco AB, L, el ángulo alfa con el vértice en el centro del círculo y el radio R, acá está. Si nosotros el área del sector circular se obtiene mediante la siguiente expresión o fórmula. Alfa, el área del sector circular comprendido por este ángulo alfa que se extiende al arco AB, es igual a alfa partido por 360 por el pi por r cuadrado, es decir, es la porción de la vuelta entera del área total. Por lo tanto, lo podemos escribir también así, alfa por pi por r cuadrado partido por 360. Vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo para ver la proporcionalidad de la fórmula. El círculo completo. ¿Qué ángulo cubre el círculo completo? Ciertamente el ángulo es 360. Por lo tanto, reemplazamos. Me queda 360 partido por 360 que se simplifica y me queda justamente el área total. De esta forma uno va entendiendo que la fórmula que me presentan para sacar el área de un sector circular es una porción del área total del círculo. La mitad del círculo. En este caso la mitad del alfa tendría que valer 180. Por lo tanto reemplazamos, simplificamos y me da un medio de pi r cuadrado, es decir, un medio del área total del círculo. Y vamos a la cuarta parte del círculo. El ángulo alfa tendría que valer 90. Por lo tanto reemplazamos, simplificamos y 90 por 1 me da 90, 90 por 4 me da 360. Por lo tanto, pasa a ser un cuarto de la circunferencia, que es justamente como se ve en la gráfica. Esa es la proporcionalidad de la fórmula con respecto al área total del círculo. Luego de haber visto lo que es el área del sector circular, vamos a ver cómo tenemos el perímetro del sector circular. Tenemos un círculo acá. Acá está el sector circular. Y dice, se tiene un círculo de centro O con longitud de arco AB, L, el ángulo alfa, aquí está el ángulo alfa, con vértice en el centro, ahí está el vértice del círculo y el radio R. El perímetro del sector circular se obtiene el perímetro del sector circular se obtiene sumando dos veces el radio al arco de la circunferencia que se obtiene al ángulo alfa. Es decir, este perímetro está determinado por el arco
más este radio y más este radio. Por lo tanto, la fórmula sería el perímetro del sector circular es igual a L más 2R, es decir, la longitud del arco más 2 veces el radio. Si yo reemplazo la fórmula del sector de la longitud del arco, sería alfa por pi r partido por 180 más 2 veces r. Esta es la fórmula para obtener el perímetro del sector circular. Vamos a un ejemplo. Calcular el perímetro del sector circular de radio 5 centímetros extendido por un ángulo de 120 grados. Es decir, acá tengo el sector circular, este ángulo va a ser 120 grados, el radio va a ser 5. Entonces, reemplazamos en la fórmula recordemos que es alfa por pi por r partido por 180 más 2r, es decir, 2 veces el radio, porque estamos calculando el perímetro, todo este contorno rojo que se ve. Bueno, por lo tanto reemplazamos alfa 120, el radio 5, 2 por 5 y la primera parte partido por 180 que corresponde a la longitud del arco. Simplificamos el 0 con el 0 y simplificamos 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Por lo tanto, me quedaría 2 por el pi vale 3,14 por 5 partido por 3 más 2 por 5, 10. 2 por 3,14 por 5 me da 31,4 partido por 3 y más 10, es decir, el perímetro del sector circular es un valor próximo a 20,46 centímetros. En un momento cambio de igual a próximo. ¿Por qué? Porque tomé el valor de pi como 3,14. Esa es la diferencia del igual al próximo o cercano. Por lo tanto, el perímetro del sector circular es aproximadamente 20,46 centímetros porque usé el pi como 3,14. Usé solamente 2 decimales. Bien, jóvenes. Después de esto, acá viene una serie de ejercicios que ustedes pueden hacer. No son difíciles con todo lo que les he explicado. Acá un ejercicio de longitud de arco. Longitud de arco. Acá ejercicios sobre área de sector circular. Llenar esta tabla para que ustedes vayan entendiendo la porción con respecto a los grados. Y acá ejercicios de sector circular, área de sector circular. ¿Ya? Algunos un poquito más complejos, pero en su generalidad son fáciles. Y les dejo 2 desafíos para aquellos que quieran profundizar un poco más, para que lo puedan hacer. Estos ejercicios, si quieren consultarme cómo se hacen, no tengo ningún problema, yo les voy a responder. Bien, jóvenes, no olviden estudiar en forma perseverante y disciplinada, y les recuerdo que el aprendizaje es una mera repetición.